Muy buenas noches, muy buenas noches. Es un gusto para nosotros estar con ustedes esta noche y poder estar estudiando las escrituras. Bienvenidos a todos ustedes. Para mi esposa y para su servilleta es un placer estar con ustedes esta noche. Déjenme corregir aquí algunas cositas. Y pues la verdad estamos muy contentos de estudiar este pasaje que toca el día de hoy. Estamos estudiando Génesis, estamos estudiando la Torá. Y este pasaje de Génesis capítulo 3 es impresionante, como lo vamos a estudiar al día de hoy. Es increíble, es la base de poder entender el Nuevo Testamento. Y para nosotros es un placer estar con ustedes esta noche. Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Qué chingada. Pues bueno, vamos a orar ya para empezar el estudio. Como les digo, el estudio de hoy de Génesis es un estudio bastante importante que lo entendamos y bastante interesante. Si no entiendes este pasaje, no puedes entender el Nuevo Testamento. Así es que Dios me dé gracia para poderlo explicar y que lo podamos entender y que podamos disfrutar y ver cómo Dios desde el inicio su plan siempre fue de rescatarnos, pero Él por delante. Así es que pues vamos a orar. ¿Puedes orar, amor? Dios, te agradecemos porque el inicio de esta relación y esta comunión que podemos tener el día de hoy contigo, tú la iniciaste, tú eres el iniciador, tú eres nuestro ayudador, nuestro protector, nuestro consolador, el que nos da la fortaleza, Señor, el que tú eres nuestra guía, eres nuestra paz, nuestra luz, eres Dios fuerte, misericordioso y grande en amor. Tu gracia es suficiente y eso es todo lo que necesitamos, Señor. Te agradecemos por esta noche. Háblanos, Dios, a través de tu palabra. Inclina nuestro oído y nuestro corazón. Prepara tú la tierra, Señor, que tu palabra caiga en tierra fértil y que cada uno de los que escuchemos tu palabra podamos llevar fruto a través de todo lo que tú nos enseñas, a través de estas páginas, estos versículos tan maravillosos que vamos a leer, Señor. Te pido que seas tú a través de la boca de Hugo, Señor, a través de lo que podamos decir, a lo que yo pueda decir, Señor, recordando que tú eres suficiente y sabemos que tú eres el que nos da sabiduría. Y te pido por cada necesidad que tienen en este momento las personas que están conectadas, Señor. Intercedemos, Señor, por estas necesidades que nos están externando, que tú ya las conoces, Padre, y que tú conoces exactamente la situación de cada persona. Y sabemos que tú tienes la solución a cada una de sus aflicciones. Pero también sabemos, Señor, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y a veces es necesario pasar por circunstancias difíciles para aferrarnos cada día más a ti, Señor. Pero yo te suplico que cada persona pueda sentirte, que pueda saber y tener esa confianza en que tú estás con todos nosotros. Sabemos que tú eres un Dios de milagros, Señor, y que si tú quieres, tú puedes. Y su mente puede ser ordenada si es tu propósito y tu voluntad, Señor. Pedimos por él, por su familia, Señor, para que tú seas con ellos y que se haga tu voluntad en la vida de Ulises y su familia, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos vamos a empezar, chicos. Dice Dulce que por mi hija Kelly, que está enferma. Vamos a orar, claro que sí, Dulce. Pues Padre, te damos gracias porque tú siempre nos escuchas. Gracias, Señor, por darnos el privilegio que aunque estamos en lugares diferentes, en casas diferentes, en estados o ciudades diferentes, tú eres el mismo Dios y nos tienes conectados a todos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y juntos te pedimos esta noche por Kelly, Señor, que está enferma, Señor. Sabemos que tú estás, Señor. Tú estás siempre con nosotros, escucha nuestras oraciones y tú eres bueno, Señor, tú eres fiel, tú eres misericordioso, tú eres paciente, Señor. Y tú eres el hacedor de milagros, Señor. Yo te pido, Señor, que obres un milagro de sanidad en la vida de Kelly, Señor, y que pueda restablecerse, Señor, y que esta noche pase una noche buena, Señor, tomada de tu mano, y que ella pueda sentir, Señor, tu preciosa presencia, Señor. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
Miriam Monsiváis dice buenas noches. Elia Luna dice amén. Miriam Monsiváis dice un abrazo de oso. Esos son los chidos. Ya listos, qué bueno. Y mi querida madre, mi mamá hasta Aguascalientes, te mando muchos besos, madre, querida madre adorada. Vamos al cine y te invito a la entrada, como Miriam Monsiváis dice buenas noches, Pastor Hugo y señora Diana, los bendecimos, ya listos para escuchar la palabra de Dios. Un abrazo. Un abrazote, Miriam, igual a mi querido Jesús, le mando un fuerte abrazo, y a tus hijos hermosos, a tus hijas preciosas que en la iglesia de los niños siempre están súper alegres y participativas y bailando hermoso. Diles que bailan muy bonito, que les mandamos un fuerte abrazo. Ya listos, vamos directo ya al estudio. Génesis capítulo 3. Estamos en un pasaje bastante importante. Una vez yo platicando con una persona, una señora, me decían, no, ¿sabes qué, Hugo? Yo nada más me gusta estudiar la Biblia, las letritas rojas. Es decir, ella se refería a las palabras que a veces en algunas Biblias las escriben con rojo, ¿no? Dice, no, yo nada más, a mí me gustan nada más los mensajes de Jesús porque yo creo en Jesús, pero yo no creo en muchas partes de la Biblia. Y dije, falta conocimiento, ¿no? Otras personas dicen, es que a mí me encanta el Nuevo Testamento, yo leo el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento como que ya es antiguo, así, como que ya no aplica, ¿no? Como que es un Dios diferente, es un Dios juicioso, es un Dios castigador, es un Dios duro, pero a mí me gusta el Dios del Nuevo Testamento. Y déjame decirte algo, mucha gente llega a pensar eso, ¿no? Que es un Dios diferente, porque en el Antiguo Testamento vemos que manda a asesinar, literalmente, que Dios le quita la vida a muchos, como Dios le da la victoria al pueblo de Israel sobre, literalmente, la muerte de otros pueblos, y es un Dios que lo ves y dices, wow, ¿no? Pero es el mismo Dios del Nuevo Testamento, es el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Dios no cambia. Dios es santo, Dios no tolera el pecado, y la santidad de Dios fulmina el pecado queda fulminado ante la santidad de Dios. Y entonces tenemos que entender que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en el Antiguo Testamento la justicia de Dios y la santidad de Dios castigaba el pecado directamente en el ser humano. En el Nuevo Testamento vemos claramente que el castigo de nuestro pecado y la santidad de Dios y la justicia de Dios perfecta caen en su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es ese paraguas que recibe la santidad y la justicia de Dios y el castigo sobre nuestro pecado. Y todo aquel que se pone bajo la cruz recibe la misericordia y el perdón de nuestros pecados. El que se sale de la cobertura de la cruz recibe y va a recibir directamente el castigo de sus pecados. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Ahora, tú y yo no podemos entender la cruz de Cristo, porque si vemos, es que Jesús, ¿quién es? No, pues es que es mi Salvador. ¿Y te salvó de qué? ¿De qué te salvó? Sabemos que dice la Biblia que Jesús es el Salvador del mundo, pero la pregunta es, ¿de qué nos salvó? ¿De qué? Y antes de continuar, este tema lo vamos a partir en dos, porque es muy importante y son muchos pasajes que mi esposa y yo les vamos a compartir. Pero yo prefiero que este tema lo tengan súper claro, a querer avanzar rápido y terminar rápido porque ya el tiempo se nos está comiendo. No, prefiero que como el buen cafecito, y como ya se me hizo agua la boca, y como el buen pastelito, así poco a poquito nos lo vamos degustando. ¿Alguna vez te has comido un pastelito o un postre? Ya se me hizo agua la boca. Que te lo estás comiendo así y ya cada vez hay menos y tú así de, no quiero que se acabe, ¿no? Y lo estás chiquiteando y lo estás chiquiteando y si tal vez en la primaria no fuiste muy bueno con las fracciones,
frente a tu paisito, sí eres muy bueno con las fracciones porque lo fragmentas en 18avos, ¿no? Así, y estás así partiéndolo y dices, híjole, no quiero que se acabe. ¿Sabes qué? Así es la palabra de Dios. Degustar la palabra de Dios, saborear la palabra de Dios, disfrutar la palabra de Dios. Y este pasaje es de los más importantes, porque este pasaje de Génesis capítulo 3, este capítulo de Génesis capítulo 3, explica toda la Biblia. Explica literalmente nuestra sociedad. Explica lo que ves en las noticias. Explica los pleitos en la familia, los pleitos en el matrimonio. Explica todo. Porque Dios creó al ser humano perfecto, sin pecado, sin maldad. Pero el hombre le decidió dar la espalda a Dios, como ya lo hemos estado estudiando. Rechazó la autoridad de Dios, rechazó la soberanía de Dios, rechazó el mandamiento de Dios, no 613 mandamientos como la Biblia nos marca. No solo son 10 mandamientos, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés es como el concentrado de los 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés para el pueblo. 613 mandamientos. Pero en las tablas de Moisés solo puso, digamos que el concentrado o lo que explica precisamente nuestra relación con Dios. Los primeros mandamientos habla de nuestra relación con Dios y la segunda tabla habla de nuestros, ¿cómo se llama? De nuestra relación con el prójimo, la comprobación de los primeros mandamientos. No existen los segundos mandamientos sin los primeros mandamientos. Y volviendo al punto es, cuando tú entiendes precisamente el capítulo 3, que el hombre fue el que rechazó el único mandamiento que Dios les dio, y te vas a dar cuenta de algo que ya lo hemos platicado mi esposa y yo. No se trata de tener una mala autoridad para rebelarte contra la mala autoridad. ¿Por qué? Porque Adán y Eva tenían una mala autoridad, una autoridad perfecta. Estaban en el ambiente perfecto, o sea, hemos visto en Génesis, ¿no? O sea, si analizamos y los comparamos y a lo mejor podemos decir cómo Adán y Eva fueron a pecar, si la autoridad era perfecta, vivían en un ambiente perfecto, tenían, sí, mandó a Adán a labrar la tierra, pero todo se daba de una manera sencilla y fácil, porque en los siguientes versículos vemos que ya no iba a ser tan sencillo y tan fácil, que ahora sí le iba a costar muchísimo trabajo y sudor y todo, ¿no? Y estaban en un ambiente ideal, ¿no? Es el paraíso. Y esto echa abajo muchas falsas teorías. Bueno, no falsas teorías, porque de cierta manera sí llega a influir, pero no es una ¿cómo se llama? Una constante. El hecho de que la gente dice, es que una persona es mala por su entorno. Es que tu entorno te convierte en alguien malo, y es mentira. Nosotros somos malos de naturaleza. Este mundo, la psicología y filosofías humanistas, lo que hacen es decir que el ser humano en sí es bueno. Por eso lo que te dicen es, ¿sabes qué? Busca dentro de ti, porque dentro de ti está la bondad, dentro de ti está el amor, dentro de ti está la paz, dentro de ti. Entonces quieren que tú busques dentro de ti precisamente lo que nunca vas a encontrar dentro de ti. Solo lo puedes encontrar precisamente en la única fuente de paz, de felicidad, de bondad, de misericordia, de paciencia, de una nueva vida, que es en Dios y su precioso Espíritu Santo. Entonces, todo esto es para poder entender este pasaje que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque este pasaje lo tenemos que analizar súper bien. ¿A qué me refiero con este pasaje? Ya hemos hablado de que el hombre le dio la espalda a Dios, de que el hombre se rebeló a pesar de que tenía una autoridad perfecta y buena, que los amaba, los cuidaba. El hombre decidió rebelarse. A pesar de que su entorno, como bien dice mi esposa, era un entorno perfecto, no había malas amistades, no había tentaciones, no había esto, no había lo otro, realmente era un ambiente perfecto, y aún así,
cuando llegó y con un solo mandamiento, no 10 mandamientos, no 613 mandamientos, un solo mandamiento: de este fruto no comas. Y aún así, el hombre se rebeló contra la autoridad de Dios, decidió hacer su propio camino, decidió hacer su propia voluntad a pesar de, y se dejó seducir precisamente por Satanás, por estar encarnado en este animal que era la serpiente. Repito, como siempre lo repito, no es que las serpientes sean Satanás, ni el diablo, ni nada, no, es un animal como miles de los que ha creado Dios. Sin embargo, Satanás se metió a esa serpiente y habló a través de esa serpiente con Eva para tentarla. Como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, Satanás no tiene autoridad para obligarte a hacer nada, salvo las posesiones diabólicas. Es así, cuando una persona está poseída, sí, obvio, ya no tiene control sobre sí misma. Pero algo que lo normal y lo común es que Satanás no tiene autoridad para obligar a nadie a hacer nada. No como un cuate completamente perdidazo y creyéndose conocedor de la Biblia, diciéndole a su esposa: es que fue un espíritu de infidelidad el que me poseyó, fue un espíritu de infidelidad. Pues entonces la esposa le hubiera bien dicho: no, pues yo sé cómo se tratan esos espíritus, tráeme el sartén. Así se sacan esos espíritus a sartenazos, en serio, ¿no? Pues no, o sea, es ridículo. Ahora, Satanás no obligó, seduce y tienta. Es lo que hace Satanás. Y literalmente cedieron, Adán y Eva, los dos cedieron a la tentación, al pecado. Decidieron rechazar la autoridad de Dios, desobedecer a Dios, rebelarse a la autoridad de Dios y hacer su propio camino. Ahí empezó el pecado. Y cuando entra el pecado en el ser humano, ¿qué es lo que produce? Ya lo estudiamos: miedo. Lo primero que produjo fue miedo. Cuando escucharon que Dios se paseaba por ahí, les dio miedo y se escondieron. Les causó vergüenza. ¿Qué fue lo que hicieron? Se pusieron hojas de higuera, ¿no? Se cosieron un vestido, una ropa con hojas de higuera para cubrir su pecado, para cubrir su desnudez. Es los medios del hombre, y esto es muy importante entenderlo, los medios del hombre para cubrir el pecado. Se descubrieron desnudos, se avergonzaron, y eso fue lo que causó, perdieron la inocencia, como ya lo hemos hablado. Cuando pones a dos niños de 2 años, a una niña y a un niño de 2 años, desnudos, uno frente a otro, ni se avergüenzan, ni piensan cosas feas, ni nada, porque todavía están en ese punto de inocencia. 2 niños, una niña y un niño desnudos de 2 añitos, son inocentes y no van a pensar nada uno del otro al verse desnudos. Esa inocencia era la que tenían Adán y Eva siendo adultos, y fue lo que perdieron. Perdieron la inocencia, se avergonzaron, y las hojas de higuera literalmente son los medios del hombre. Pongan mucha atención. Las hojas de higuera son los medios del hombre para cubrir tu vergüenza, para cubrir el pecado. Y eso es lo que en este pasaje que vamos a estudiar es lo que Dios les quita. Dios aquí en Génesis capítulo 3, versículo, ahorita las digo, en el versículo que es el que vamos a estudiar, porque ya estudiamos precisamente el castigo del pecado sobre el hombre y sobre toda la creación, porque en el versículo 17 dice: al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé, que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Es decir, el pecado siempre trae consecuencias. Grábate esto: el pecado siempre trae consecuencias. Aunque Satanás es lo que hace, y lo que hizo con Eva lo sigue haciendo el día de hoy contigo y conmigo. Lo mismo, esa voz que te dice: nadie se va a enterar, nadie va a ver,
Nadie se va a dar cuenta. Esa voz es Satanás. Es lo mismo que Satanás le dijo a Eva. Aunque Dios dijo, no es cierto, no le creas. Porque Él sabe que el día que comas de este fruto serás como Él. Serás como Dios. Y le está diciendo, no hombre, no va a haber consecuencias. Al contrario, va a haber un beneficio. Va a haber un beneficio. Eso es lo que hace Satanás con el pecado. ¿Sabes qué? Va a haber un beneficio. Mira, el día que comas de ese fruto, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a ser como Dios. O sea, promete grandes cosas. Promete, ¿no? cosas. Y qué triste, porque finalmente, aunque es como pensar que hay algo mejor que Dios, o algo mejor que lo que Dios dice, y eso es dejarse engañar, ser tentados. No, bueno, eso dice la Biblia, pero es que ese es peligroso. Cuando venimos a conocer a Dios y creemos en Él, o sea, es peligroso el empezar con ese tipo de pensamientos y dejar entrar esos pensamientos, porque pueden resultar en alejamiento, después ya trae otras consecuencias, y el pecado siempre duele. Y trae consecuencias. O sea, aunque te venda Satanás la idea y esa vocecita de que nadie se va a enterar, déjame decirte algo, Dios se entera. Y créeme lo que Dios todo lo ve, todo lo escucha, como bien me decía mi madre. Tal vez yo no te voy a ver, pero Dios te está viendo. Ay, sentía la ley así encima. Y créemelo, es verdad. Dios todo lo ve, Dios todo lo escucha. Y aunque Satanás venga y te diga, ¿sabes qué? Nadie te va a ver, nadie se va a enterar. Y tal vez sí puedas engañar a tu esposa, o sí puedas engañar a tu esposo y no se han dado cuenta. O tal vez sí puedes engañar a tu jefe, ¿no? En el trabajo. O puedes engañar a ese cliente dándole gato por liebre, ¿no? Diciendo que le vas a dar lo mejor en la reparación y le pones lo más chafa. O tal vez ese negocito, ¿no? Debajo del agua que nadie se entera. Tal vez puedes hacer ese tipo de cosas, mentir, ¿no? Mentirle a tus papás y al igual te la compran y te creen, ¿no? Y dices, ay, no se dieron cuenta. Pero déjame decirte algo, es mentira. Porque Dios sí se da cuenta siempre, 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 siempre. Y este mundo te va a vender la idea de que no va a haber consecuencias de tu pecado y es mentira. Y este mundo lo que quiere es evitar las consecuencias del pecado. ¿Sabes qué? El aborto, que no haya consecuencias, al contrario, ¿no? Vamos a promoverlo y decir que está bien. ¿Sabes qué? Y que puedes tener relaciones sexuales con quien tú quieras y no pasa nada. Total, ya hay preservativos para que no te infectes, para que no tengas alguna infección venérea, ¿no? Te voy a decir cuál es lo mejor contra las infecciones venéreas, contra el SIDA y contra todo. ¿Sabes cuál es? La fidelidad a tu esposo, la fidelidad a tu esposa. ¿Hay cuál preocupación de enfermedad venérea? Ninguna. ¿Duermes como bebé? Ah, pero ¿qué tal si andas por ahí? Y aunque digas, no, pues me protejo, perdóname, nadie te va a proteger, ni nada te puede proteger de Dios. Las consecuencias siempre van a venir, el pecado siempre va a traer consecuencias. Y Dios aquí está hablando con Adán, precisamente le está diciendo esto. ¿Sabes qué? La tierra, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Lo que Dios está diciéndole a Adán, ¿sabes qué? No te sientas Juan Camané, no te sientas el mero mero. Eres polvo, al cual Dios tuvo misericordia de ese polvo, lo armó, lo formó y sopló aliento de vida. Y nos ubica a todos nosotros, porque realmente eso es lo que somos polvo. Y aunque nos creemos mucho porque nos comparamos con otros, pues a ver, dime una cosa. Él es el creador del universo. Y aunque la gente diga, no existe, como una vez yo estaba compartiendo en una cárcel. Y estaba compartiendo, no sé si fue en Santa Marta o fue en... No sé, pero estaba yo compartiendo en una cárcel y a una persona, cuando yo estaba predicando, uno de los internos me empezó a gritar y me dijo, no existe Dios y no existe Dios. Y le dije, déjame decirte algo, estamos bajo un toldo. ¿Tú ves el sol?
No, pues ahorita no lo veo. Le digo, exacto, ¿y significa que no existe el sol? No, el hecho de que haya un toldo nos impide ver la majestad del sol. Pero el sol es tan poderoso que ni siquiera puedes verlo cara a cara. Pero si te sales de este toldo y te asomas al cielo, vas a encontrarte con un sol candente y tan majestuoso que no puedes sostenerle la mirada al sol. Déjame decirte algo. Ese toldo muchas veces son nuestros prejuicios, nuestra forma de pensar, nuestra propia rebeldía. Pero cuando haces a un lado todo eso y te pones bajo el cielo libre y ves la gloria y el poder y la majestad de Dios, y es lo que Dios le está diciendo aquí, ese toldo es el pecado. Ese toldo era el pecado para Adán y para Eva, que no se daban cuenta, ¿no? Y ahí es cuando Dios les dice, ¿sabes qué? Recuerda algo, mi querido Adán. Tu pecado trajo consecuencias. Y déjame decirte algo, polvo eres. Yo te formé del polvo. Me vas a decir a mí que soy el que te formé, el que te creé y te hice de la tierra, de la vil tierra. Entonces eres tierra con aliento de vida que el creador del universo sopló en él. Y nosotros somos su descendencia. Las mujeres no, las mujeres son creadas de la costilla, algo más romántico, más bello. Pero el hombre, somos polvo. Y es lo que le dice, eres polvo. ¿Y sabes qué? Vas a morir. Y al polvo volverás. Está súper heavy eso. Pero bueno, vamos a continuar. Y luego dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ah, eso ya. Y dice el versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Ahora viene el versículo que es el que vamos a estudiar y lo vamos a partir en dos, porque es un versículo más contundente. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ese versículo está súper fuerte. Es la primera vez que es en toda la historia un sacrificio. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar aquí? Ellos se vistieron a sí mismos ¿con qué se vistieron? Con las hojas de higuera. Uh-huh. Se vistieron con hojas de higuera. Adán y Eva cubrieron su pecado, cubrieron su vergüenza, cubrieron su desnudez con lo que ellos podían hacer. Uh-huh. Y Dios les está diciendo, tu esfuerzo es insuficiente. ¿Y qué fue lo que hizo? Les quitó precisamente las hojas de higuera. Les quitó eso que ellos habían intentado hacer. Y eso es lo que pasa con el ser humano. Cuando el ser humano está en pecado, intenta a través de sus propios medios, a través de sus propios méritos, tratar de limpiarse, tratar de purificarse, tratar de reconciliarse con Dios a través de sus propios méritos, a través de sus propios esfuerzos. Y ese es el punto. Ahora quiero que leas, por favor. Vamos, por favor, a Jeremías 2. Jeremías 2, versículo 22. Jeremías 2, 22. Este versículo de Dios hacia el pueblo, diciéndole algo súper fuerte y súper directo. Los medios del hombre son insuficientes para poder limpiar nuestro pecado. Los medios del hombre son insuficientes para poder reconciliarnos con un Dios perfecto y un Dios sano. ¿Con qué sacrificio que tú hagas? ¿Con qué obra buena que tú hagas? ¿Con qué dinero puedes comprar el sacrificio del Hijo de Dios derramando toda su sangre por ti en esa cruz? ¿Con qué? Jeremías 2:22, ¿lo puedes leer, amor? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque hagas lo que hagas, Dios directo, tajante y sin anestesia. Hagas lo que hagas. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti,
la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Si vemos también, por ejemplo, en Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1 también les dijo, está durísimo Isaías capítulo 1. Vamos a Isaías capítulo 1. ¿Lo tienes ahí, amor? Que lo puedas leer. Isaías capítulo 1 está durísimo. ¿Y sabes qué? Es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era un pueblo muy religioso. ¿Qué significa eso de que es muy religioso? Es decir, tenían muchos ritos, muchos rituales, obedecían esos rituales, cumplían con todo lo que el judaísmo les exigía. ¿Sabes qué? Hay que ir al templo en el Shabbat, iban al templo en Shabbat. Hay que ofrecer sacrificios, cumplían con los sacrificios. Hay que ir a la hora de la oración, e iban a la hora de la oración. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y lo cumplían y cumplían y cumplían y cumplían con todo lo que la religión judía les pedía. Pero ¿sabes qué era lo que pasaba? Que cumplían con lo que su religión les pedía, pero saliendo de ahí, saliendo del templo, ellos vivían su vida completamente apartada de Dios. Hacían su vida a su manera, vivían su vida a su manera. Y desde el versículo 11, ¿lo puedes leer, amor? Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, desde el versículo 11, lentamente, así como un pastelito, lo vamos degustando. Isaías capítulo 1, desde el versículo 11, por favor. Dice, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levanten sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. ¿Se niegan y se rebelan? Serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Hasta ahí. ¿Qué es lo que Dios enseña en Isaías capítulo 1? Estudia tú el capítulo 1 de Isaías y te vas a ir para atrás. Agarra tu Biblia, un buen cafecito, un buen panecito y empieza a estudiar Isaías capítulo 1, te vas a ir para atrás. Jeremías capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, te vas a ir para atrás y te vas a encontrar lo mismo que el día de hoy pasa. La gente cree que por ir a la iglesia el domingo, la gente cree que por cumplir con ciertos rituales se está autojustificando delante de Dios o está haciendo buenas obras. Es que yo predico la palabra en la roca, es que yo doy estudios bíblicos los martes y los jueves, es que yo ayudo a la gente, es que yo doy consejería, es que yo. Todo mi trabajo y todo mi esfuerzo es insuficiente. Nada puede comprar el perdón de Dios hacia mí. Yo no puedo hacer absolutamente nada, ni tú puedes hacer absolutamente nada para comprarle a Dios su perdón, su misericordia, su amor, y mucho menos el cielo, mucho menos mi salvación eterna. Y Dios estipuló una manera de cómo iba a tratar Dios con el pecado del hombre. El hombre, con su pecado, Adán y Eva, intentaron a su manera cubrir su pecado, su vergüenza, su desnudez. Y lo primero que Dios hizo es les quitó eso. Pero ¿qué fue lo que pasó? Les dio
los vistió con pieles de animales. Dice el versículo 21, Génesis 3, versículo 21. Génesis 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué culpa tenía el animal? ¿Qué culpa tenía el animal que fue sacrificado para que con su piel cubriera la desnudez de Adán y de Eva? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué, Dios, tuviste que sacrificar a un animal inocente para cubrir la vergüenza y el pecado de Adán y de Eva? Adán y Eva pecaron. Ellos son los que tienen que morir. Adán y Eva fueron los que se rebelaron, los que desobedecieron. Ellos son los que tienen que morir. ¿Por qué tuvo que morir un animalito inocente? Y que con la piel de este animal cubrir la desnudez y la vergüenza de Adán y de Eva. Porque en ese acto de Génesis capítulo 3, versículo 21, donde Dios mismo cubre a Adán y a Eva con las pieles de animales, y Dios mismo mató a un inocente para cubrir la vergüenza y el pecado de los culpables, Dios en Génesis 3, 21 está enseñándonos lo que Él mismo iba a hacer por ti y por mí. Dios se lo dejó claro al pueblo. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Fuerte. La muerte. Exacto. La paga del pecado es la muerte. Y no hay perdón de pecados, como dice la Biblia. Dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Y no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre, dice la palabra de Dios. Para que haya perdón de pecados, tiene que haber muerte. Y no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Y aquí lo estamos viendo en Génesis capítulo 3, versículo 21. Dios tuvo que sacrificar a un inocente para cubrir la vergüenza y el pecado de los dos culpables, Adán y Eva. Y ahí Dios en ese acto está enseñando el evangelio. En ese acto está enseñando su gran amor y lo que Él iba a hacer por nosotros. Y lo estipuló en el pueblo, en Levítico, por ejemplo, Levítico 4. Vamos a leer Levítico 4. Nada más algunos pasajes de Levítico 4. Vamos a Levítico 4, por favor, si tienes tu Biblia por ahí. Vamos a leer Levítico 4. Desde el versículo 1. ¿Lo puedes leer, amor? Dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando alguien viole inadvertidamente cualquiera de los mandamientos del Señor e incurra en algo que esté prohibido, se procederá de la siguiente manera. El sacrificio expiatorio por el pecado del sacerdote. Si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo con ello culpable al pueblo, deberá ofrecer al Señor como sacrificio expiatorio por su pecado un novillo sin defecto. Llevará el novillo ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión e impondrá la mano sobre la cabeza del novillo, al que degollará en presencia del Señor. El sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. ¿Qué es lo que iba a hacer el sumo sacerdote o el sacerdote ungido? Iba literalmente a pasarle su pecado al animal. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, para que el sacerdote no muera, y como había pecado el sacerdote, para que yo no muriera como sacerdote, entonces yo agarraba un novillo, ponía mis manos sobre el novillo, y era como si yo le pasara mi pecado al novillo, y entonces degollaban al novillo, y se derramaba la sangre del novillo y moría ¿cómo se llama el novillo? Por mis pecados. ¿Qué culpa tenía el animal? Por el pecado de uno. Dios lo mandó en la ley, en la Torá, como lo estamos estudiando. Y todo empezó en Génesis capítulo 3, versículo 21. Adán y Eva pecaron y
mató un animal para cubrir con sus pieles la vergüenza y el pecado de Adán y Eva. Después ya lo estipuló en la ley con Moisés en Levítico 4, si pecare, el sacerdote tiene que pasarle su pecado, por decir algo, al novillo, degollar al novillo, y todo esto delante del Señor como el sacrificio de un inocente por un culpable. ¿Por qué? Porque cuando el pecado entró al mundo, lo que se perdió fue la inocencia. Por lo tanto, un culpable no puede dar su vida por otro culpable. Y eso es muy importante que lo entiendas, pero muy importante. ¿Por qué un ser humano no puede dar su vida por otro ser humano? Porque yo también soy culpable. Estamos igual. Yo soy pecador delante de Dios. Ella es pecadora delante de Dios. Un pecador no puede dar su vida por otro pecador. Como el ejemplo que siempre les pongo. Imagínate que está el director de una cárcel y entra uno de los internos, uno de las personas que está en la cárcel, y llega con él y le dice: señor director, fíjese que tengo muy buena amistad con otro de mi compañero de celda y quiero decirle pues que lo deje libre, que su culpa yo la voy a pagar. Yo pago su culpa, así es que déjelo libre ya para que salga. ¿Qué le diría el director del penal? Le diría: a ver, tranquilo, mijo, tú estás cumpliendo tu propia condena. Tú ya estás cumpliendo tu propia condena. Tú no puedes cumplir la de alguien más cuando tú ya tienes una. Cada quien tiene una propia condena. Entonces ningún inocente, ningún culpable puede dar su vida por otro culpable. Ningún ser humano puede perdonar los pecados de otro ser humano, limpiar los pecados de otro ser humano. Ningún ser humano. Porque todos los seres humanos somos culpables. Porque todos los seres humanos somos imperfectos. Porque todos los seres humanos somos pecadores. La Biblia lo enseña así. Romanos capítulo 3. Por lo tanto, lo que Dios estipula es que un inocente tiene que morir por los culpables. Y es lo que está pasando aquí. El sacerdote, por los pecados del sacerdote, tiene que agarrar un novillo, degollarlo después de haberle pasado todo su pecado, y entonces la paga del pecado fue la muerte, pero en vez de morir yo, muere él. Ya le pasé mi pecado, ahora que él muera, y eso es una ofrenda a Dios. Ahora vamos a Levítico capítulo 4, versículo 27. ¿Lo leo? Sí, por favor, amor. Si el que peca inadvertidamente es alguien del pueblo e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, será culpable. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo degollará en el lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre y la untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego le secará al animal toda la grasa, tal y como se le seca la grasa al sacrificio de comunión. Se le saca. Se le saca la grasa al sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará toda en el altar, como aroma grato al Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y su pecado le será perdonado. Ahora dices, qué pasajes tan raros, sí, ¿no? O sea, ¿cómo? Sangre. Y si tú lees Levítico es un libro. Levítico está dentro de la Torá, dentro de la ley de Dios. Y Levítico está dirigido a los levitas, que era precisamente la instrucción a los sacerdotes. Ahora, esto es lo que tiene que hacer. Si te fijas y lees Levítico, es sacrificio, sangre por todos lados, y dices, pues qué sangriento, ¿por qué tanta sangre? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué? Porque Dios está enseñando precisamente con ejemplos lo que Él mismo iba a hacer por nosotros. Esos sacrificios que hacían los sacerdotes y que venía la gente al templo y traía sus animales para ser sacrificados por sus pecados. Yo pequé, pero traigo esta cabra, le paso mis pecados, lo degollan a la cabra y la sangre se ofrece al Señor. Y dices, qué grotesco, ¿no? Qué fuerte está todo eso.
Pero todo eso era un ejemplo nada más de lo que iba a hacer Dios por nosotros, por amor a nosotros. Ahora ya puedes entender cuando Juan el Bautista estaba bautizando precisamente y ve que viene Jesús. Es cuando Juan el Bautista voltea y dice: he ahí el Cordero de Dios. Ahí te tapé en la cámara, pero voy a hacer así. Ven, claridad. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa frase que repetimos millones de veces desde niños, ¿qué sentido tiene? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Juan el Bautista estaba diciendo es: Él va a ser sacrificado. Va a ser ese Cordero que va a ser degollado y ofrecido para perdón de nuestros pecados. Así como ese novillo, el sacerdote degollaba y que con la sangre de ese novillo era para pagar los pecados del sacerdote. Así como esa cabra, llegaba al pueblo y ofrecía esa cabra en el templo para ser degollada y sacrificada. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está diciendo: ¿sabes qué? Él va a dar su vida, va a ser sacrificado y va a derramar toda su sangre para perdonar nuestros pecados. El inocente dando su vida por los culpables. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, que está impresionante. Hebreos capítulo 9, del versículo 24 al 28. Hebreos 9, del versículo 24 al 28. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pero qué pasaje tan impresionante y tan importante. Jesucristo, el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, el sacrificio completo, que se entregó por nosotros a ser despedazado en esa cruz y a derramar toda su sangre para perdón de nuestros pecados. El Cordero de Dios se presentó delante del Padre con su sacrificio para perdón de nuestros pecados. Así como el sacerdote se metía al lugar santísimo con la sangre ajena, que no era suya, sino era de ese novillo, por ejemplo. Pero acá Jesucristo no se presenta en el templo terrenal, sino en el de veras, allá en el cielo, con el Padre. Y no con sangre ajena de una cabra o de un novillo, sino con su propia sangre. Se presenta delante del Padre como ese sacrificio y como ese sumo sacerdote también. Y entra en ese lugar santísimo, no terrenal, sino el eterno, el verdadero, el de veras, allá en el cielo, para perdonar nuestros pecados. Y no muchas veces, un solo sacrificio para toda la vez, para toda la historia. Un solo sacrificio suficiente y poderoso para perdonar el pecado de Adán, de Eva, de Isaac, de Jacob, de Moisés, del rey David, de Salomón, de
de Jeremías, de Isaías, de Daniel, de Oseas, como también el pecado del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, de Mateo, de Santiago, de Jacobo, de todos. Un solo sacrificio que salva a todos, a todos, a todos. Y como dice aquí el versículo 27, y de la manera que está establecido para todos los hombres. Y esto es lo que va a pasar con todos los hombres, que mueran una sola vez. Tú y yo solo vamos a morir una sola vez. Y después de esto, ¿qué viene? Después de la muerte, ¿qué viene? ¿Hay algo después de la muerte? Sí, la Biblia lo dice. El juicio, tan tan. Nada más. Hebreos 9, versículo 27. ¿Qué hay después de la muerte? Como está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay nada intermedio, no hay nada. Después de eso viene el juicio. Alguien me podrá decir, bueno, ¿y el Seol? ¿No? El Hades, el seno de Abraham. Y ese es un tema padrísimo que luego en otra ocasión lo platicaremos, porque ahorita ya es tarde. Así también Cristo ha ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Podemos ver claramente, ¿sabes qué? Que en Cristo Jesús, Él es el sacrificio perfecto para todos nuestros pecados. Puedes leer 1 Pedro 3 y vamos a dejarle ahí para continuar la segunda vez con todos los pasajes que todavía tenemos. 1 Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. El justo por los injustos. Él que dio su vida por ti y por mí, el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único sacrificio que vale para Dios. Dios claramente lo vemos a lo largo de la Biblia. No vemos que Dios dijo, bueno, vengan al templo para perdonar sus pecados, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que correr así, tienen que comer esto, prohibido comer lo otro, esto, bueno, o sea, no dijo eso, que esa es su forma de santificación. No. ¿Sabes lo que dijo? Como todos van a pecar, la única manera en la cual puedo perdonar sus pecados es, van a traer un animal inocente al templo. Y ese animal inocente va a ser sacrificado por tu rebeldía, por tu pecado, por todo lo que hayas cometido. El inocente muriendo por los culpables. Dios vistió con pieles de un animal inocente para cubrir el pecado de dos culpables, Adán y Eva, que fueron vestidos con pieles de animales, muriendo un inocente para cubrir la vergüenza y la desnudez, precisamente de los culpables. Así Dios estableció que la única manera de perdón de pecados y el único sacrificio que Dios acepta es el sacrificio del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así es que esa es la primera parte. La segunda parte de mi esposa tiene ya varios versículos, yo también tengo todavía algunos aquí en la cartuchera, pero es muy importante que ustedes vayan viendo este panorama maravilloso. No se pierdan el próximo episodio, el próximo jueves a las 8 de la noche, queridos amigos, no se lo pueden perder. Y la segunda parte en este maravilloso tema, que desde Génesis capítulo 3, Dios estableció cómo iba a tratar con el pecado del hombre. Y tristemente, Él estaba enseñándonos cómo nos iba a salvar. El único inocente podía salvar a toda la humanidad pecadora. Yo te invito a que creas en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A que creas que Él es suficiente, que su sacrificio en esa cruz es suficiente, que Dios lo estipuló así,
que su Hijo entregara su vida por nosotros y que es suficiente para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna en Él. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que en Él cree no es condenado, pero todo aquel que no cree en ese sacrificio ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Porque Dios solo estipuló una manera en la cual podemos ser perdonados. Solo hay una manera en la cual Dios nos acepta. Solo hay una manera en la cual Dios nos da vida eterna con Él. Solo hay una manera. Y eso es a través del sacrificio del Cordero de Dios, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Podemos terminar con una oración? Puedes orar, amor. Gracias, Padre, te damos porque tú eres el iniciador, eres el que nos ayudas a poder tener otra vez esta relación, esta comunión a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Sí, Señor. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio, por haberte entregado y derramado hasta la última gota de sangre y haber soportado tanto dolor por cada uno de nosotros para que podamos tener esa entrada a la vida eterna, a tener esa comunión, porque sabemos que solamente podemos tener esa comunión a través de ti, Señor. Tú eres el único mediador entre nuestro Dios Padre y nosotros, Señor. Gracias porque tú eres el perfecto, porque tú eres el Cordero. Gracias porque nos das esta oportunidad de poderte conocer. Te agradecemos también porque sabemos que las obras que nosotros hacemos, esas buenas obras que podemos hacer, tú las has preparado de antemano para que nosotros las hagamos. Y nuestras obras no sirven de nada porque lo único que sirve es tu sacrificio para que podamos tener esa vida eterna. Te agradecemos, Señor, porque tú nos das el querer como el hacer. Tu voluntad siempre es buena, es agradable, es perfecta. Señor, síguenos enseñando. Te pedimos, te suplicamos, Señor, que estas palabras, estos versículos que acabamos de volver a leer o aprender o por primera vez a ver, Señor, que tú nos des entendimiento, que quites esa venda de los ojos de cada una de las personas que está escuchando este mensaje, Señor. Que nos ayudes a escudriñar cada vez más y que nos des ese entendimiento, porque, Señor, queremos conocerte, queremos cada día estar más cerca de ti y tener esta relación cercana y entender cuánto nos amas. Es inimaginable el amor que nos tienes, Señor, y cómo tú fuiste preparando todo a lo largo del tiempo para que pudiéramos conocerte. Gracias, Señor. Te damos gracias porque nos amas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Así es que gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nos colgamos un poco. Primero Dios, el próximo jueves continuamos con la segunda parte, que realmente es reafirmar y reafirmar y reafirmar. Si tal vez hoy te quedaron algunas dudas, escríbenos, por favor, dinos cualquier duda que tengas. Estamos para servirte, pero queremos, en verdad, de todo corazón, que les quede súper claro a todos ustedes este punto que es crucial. Es crucial para nuestra relación con Dios. El sacrificio del inocente por los culpables. Como Dios desde Génesis está poniendo el evangelio de una forma súper clara. Pues gracias por haber estado con nosotros esta noche. Que Dios los bendiga. Coman frutas y verduras. Primero Dios, que mañana tengan un día increíble. Ya mañana es viernes. Ya mañana viernes. Y les mandamos un abrazo a todos ustedes. Les recuerdo que primero Dios ahora en abril arrancamos. Vamos a hacer todo lo posible para que sea el primer domingo de abril.
si todavía no terminamos con la construcción de la amplitud de la puerta, sería el segundo primero Dios, pero estamos trabajando duro para eso. Pero primero Dios, ahora en abril arrancamos ya la iglesia presencial. Las puertas van a estar abiertas para todo aquel que quiera venir a estudiar las Escrituras, y vamos a continuar también en línea. Para todos aquellos que nos siguen en línea a través de estos medios como Facebook y YouTube, y además que se sienten parte de nosotros, aunque están en otro país o están en otra ciudad o en otro estado, que podamos seguir estudiando juntos la palabra a través de estos medios. Les mandamos un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, coman frutas y verduras, y primero Dios, nos vemos en la predicación el domingo a las 10 de la mañana. Que Dios los bendiga.